degenerativas, pueden afectar varios nervios, a lo que voy a decir, polineuropatía. Pueden afectar un nervio y va a ser una mononeuropatía, ¿no es cierto? Pueden afectar nervios periféricos de las extremidades o pueden nervios craneales, que va a ser las neuropatías craneales. Una neuropatía craneal es una parálisis del sexto, ¿no es cierto? Del cuarto, del tercero, etc. ¿Qué más puede haber? Puede haber predominios sensitivos, predominios motores, especialmente en la polineuropatía aguda autoinmune más conocida y famosa como síndrome de Guillain-Barré. Esas pueden ser netamente sensitivas, pueden ser motoras. Me está llamando tú. Pía, que se va. Ya, el 24% de los casos no se puede explicar la causa de esta neuropatía, porque hay neuropatías especialmente tóxicas bien difíciles de encontrar. Tengo una paciente súper polineuropática, súper. Le han estudiado como radiculopatía, como hernia discal, todo, pero tenía síntomas en manos. Entonces, si tiene manos, pues no va a ser su lesión en columna, ¿no es cierto? Tiene manos, tiene pies, entonces voy a pensar en nervio periférico. Si es nervio periférico, pues neuropatía. Ya haces todo el abordaje, no es diabética, no es todo, y te vas a lo tóxico. Y le digo, señor, ¿usted a qué se dedica? Trabajo en Gabriel, hago limpieza. ¿Trabaja con químicos, limpieza y demás? Sí, con químicos, con esto, con esto. ¿Usa alguna máscara? No. Empieza a usar máscara y toma esto. Y ya empezó a mejorar, ¿no? Entonces son polineuropatías tóxicas. Hay polineuropatías tóxicas a medicamentos, muchos medicamentos que producen neuropatías. ¿No? Las más famosas, las que son preguntas de examen de residencia médica: estatinas, nitrofurantoína, quimioterápicos. Bueno, mire, 100.000, de 2.400 por 100.000 habitantes. Va aumentando por edad, sí. Es muy difícil encontrar niños con polineuropatía. Esto es más de adultos. Obviamente también hay polineuropatías genéticas, ¿no? ¿Cómo van a ser las características clínicas? Como nos decía Valentina, hay síntomas sensitivos. Van a ser síntomas sensitivos positivos y negativos. Los positivos van a ser sensación de hormigueo, sensación de quemadura. Te van a decir, no, doc, yo siento que tengo fuego en la planta de mis pies, no puedo con esto. Ya he ido a 30 traumatólogos y me han dicho que tengo, ¿qué se llama esto? Cuando caminas y te ves. No, algo así, pero es de lo que recubre el músculo. La fascitis plantar. Los tratan 1000 años por fascitis plantar y estos pacientes tienen una neuropatía. Entonces, ¿no? Adormecimiento y dolor, todos esos van a ser síntomas sensitivos. Los síntomas negativos van a ser incapacidad de reconocer objetos por el tacto. ¿Por qué? En la médula tenemos los anteriores y tenemos las posteriores, ¿no es cierto? Los anteriores me va a dar la parte motora y los posteriores son fibras aferentes que van a ir de afuera para adentro. Entonces me van a dar la sensibilidad, van a dar la información a la médula y la médula va a subir y se va a procesar en el cerebro lo que estoy tocando. Yo estoy tocando una papa frita, poderosa, ¿no es cierto? Y ya. Pero si yo tengo una alteración en ese trayecto nervioso,
no voy a poder discriminar. Bueno, entonces ese es un síntoma negativo. Por ende, igual, le voy a decir al paciente, cierre los ojos y voy a tener una falta de percepción de todo mi entorno, inestable, ¿no? Puedo tener desvanecimiento, sí, efectivamente. Puedo tener, ¿qué es disautonomías? ¿Alguien? Hace movimientos y No. ¿Es algo que yo puedo controlar? no. Entonces, mi presión yo la puedo controlar con 20, baja 10 grados. No, baja 10 milímetros de mercurio. La presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, todo eso es del sistema autónomo. En enfermedades del nervio, porque esos nervios también lo van a controlar esto. Por ejemplo, en el Guillain-Barré, en la etapa aguda, puede haber disautonomías. Entonces, el paciente está hipertenso, 160 o 210, 90, y a los 5 minutos está 60-40. Por eso, pues en la etapa aguda es preferible monitorizar. Puedo tener una taquicardia supraventricular o una bradicardia sinusal. Entonces, todos estos van a ser síntomas negativos. Los síntomas motores, igual, me van a dar debilidad, me van a dar atrofia distal, sí, todo distal. Ustedes cuando piensen en polineuropatía siempre piensen que esto va hasta abajo, ¿no? Lo más distal. Y ahí voy a tener debilidad, sí, pero voy a tener debilidad distal. Tú le dices, levante las manos, pero tú le dices, levante el puño y va a tener atrofia tenar, hipotenar y demás. Disminución de los reflejos, pues sí. Lo que yo evalúo en los reflejos son la conducción nerviosa. Entonces, si la conducción nerviosa está mal porque el nervio periférico está dañado, cuando yo evoque el reflejo, pues va a estar con poca respuesta o no va a tener respuesta, ¿no es cierto? Ahí están los síntomas autonómicos: impotencia arterial postural, impotencia, anhidrosis. ¿Cómo puedo diagnosticar una disautonomía nerviosa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Te invito a una cita. Entonces, se estresan cuando ven comprar a alguien tarde. ¿No? Somos estresados por ver el costo de examen. ¿Qué parece? Este circuito se estresa mucho por el examen. Yo soy la persona menos estresada. No manches. Ya que es última clase, pues a mí no, cada uno quiere aprender lo que quiere, quiere comprar libertad. Es más, yo les hago escribir con sus nombres. Se van. Dice, no registro asistencia. Nunca. El que quiera aprender, va a aprender. Obviamente no les voy a decir eso en un inicio, porque pues es inducirlos a que no vengan. Pero lo importante es cuánto quieran aprender. Y generalmente mis clases depende de ustedes, siempre intenten aprender un poco más, ¿no? Entonces, autonómicos, ¿cómo puedo evaluar? ¿Qué prueba pediría a un paciente que estoy sospechando de disautonomía? Puede ser, pero no solo es Holter, puede ser una arritmia normal. Pero ¿han escuchado la mesa basculante?
Es una prueba que te amarran en una mesa y esa mesa gira y se pone 90 grados y ahí se va detectando tu variación de frecuencia cardíaca, porque cuando hay desde el decúbito dorsal a la bipedestación, esto va a haber variaciones múltiples. Ahí está la hipotensión ortostática y demás. La mesa vascular. ¿Cómo voy a clasificar? Hay 1000 formas de clasificar, ¿no? Por el tiempo, agudas de 3 días a semanas, subagudas que progresan en un mes y las crónicas que van a progresar más de un mes. Y van a, generalmente las que son de más de un mes van a ser recurrentes, van a requerir tratamientos constantemente. Entonces las agudas que van a progresar en semanas, esta es la mayor entidad, la más importante. Polineuropatías agudas, tengo que descartar, lo primero que tengo que descartar el síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque es una de las polineuropatías que se va a poner en riesgo la vida. Es ascendente, es progresiva, va a producir debilidad y pues en los pacientes están bien, tú los ves débiles y tal. Pero en el momento menos pensado, hacen falla respiratoria y hacen paro, ¿no? A esos pacientes no los evalúas viendo cuánto satura o cuánto es su frecuencia respiratoria. Tienes que ir evaluando pues con gasometrías cómo va su respiración. Esos también pueden fallecer por las disautonomías que presentan. Polineuropatías infecciosas generalmente nos van a producir las polineuropatías agudas. Ahí está la difterica, la porfírica. ¿Han escuchado de la enfermedad de Lyme? ¿Por qué? ¿Qué te afecta? ¿Qué te afecta? Nervio periférico. Bueno, va a tener debilidad y demás. Bueno, las subagudas van a progresar en un mes. Un paciente, una cetoacidosis diabética de difícil control, poder progresar en un mes, muy difícil. Generalmente son crónicas, pero hay algunos casos. Ya. Y las crónicas, pues sí, ahí está. La más frecuente de todas las polineuropatías. ¿Qué porcentaje? 70%. Las neuropatías amiloidóticas, las tóxico-nutricionales. Hay alimentos, plantas que nos van a producir esto. Otras tóxico-nutricionales, otras tóxicas, la quimioterapia. No se olviden. Lo lindo de la quimioterapia, que viene, yo he tenido cáncer de mama. Me han hecho quimioterapia, los años ya he vencido, soy una máquina. Pero tengo polineuropatía. Y tú dices, pero también lo vas a vencer porque eres una máquina. ¿Por qué? Porque es lo más lindo de las polineuropatías tóxicas, que cuando quitas el agente agresor, temporalmente poco a poco van a ir mejorando hasta llegar a no tener polineuropatía. Generalmente son reversibles cuando quitas el agente agresor. ¿Ya? Neuropatías hereditarias, sí, hay neuropatías hereditarias. Se dice que la CDP es una neuropatía hereditaria. Y mononeuropatía diabética, ¿sí? Hay muchas mononeuropatías diabéticas, incluidas las mononeuropatías tóxicas. Perdón, mononeuropatías craneales, ¿no? En un paciente diabético descontrolado es muy probable que te va a venir a la consulta de neuro por tener una parálisis del sexto. Su ojo mirando allá, tú aquí. Doctor, estoy medio raro. ¿Tú por dónde me está mirando? Así que tienes que evaluar todo eso. Y pues generalmente para las polineuropatías inflamatorias tú le pones esteroides. Pero a este diabético le vas a caer con esteroides. Porque le vas a subir más ese azúcar, ¿no es cierto? Entonces tienes que evaluar de todo. A veces se diagnostican las neuropatías antes que su misma diabetes.
por el patrón de distribución, pueden ser mononeuropatías simples, mononeuropatías múltiples. ¿Qué quiere decir? Suena raro, ¿no? Mononeuropatía simple y mononeuropatía múltiple. ¿Por qué múltiple si es mono? Pero ahí está, es el compromiso del medio de una extremidad de un lado y otro de otra extremidad. Bueno, polineuropatías, generalmente las polineuropatías van a ser simétricas, ya van a ser bilaterales. Ganglio radículo neuropatías, generalmente las que te ataca el herpes zóster. ¿No han notado que el herpes zóster está por acá y sigue todo el trayecto nervioso? Empiezan por los ganglios y se van en ese trayecto. Persiguen la médica. Son neurotrópicas. Bueno, tienen predisposición por ir al médico. Y el Guillain-Barré también. Es más, si les preguntan qué es una polirradículo neuropatía desmielinizante aguda, es el otro nombre del Guillain-Barré. ¿Qué es una polirradículo neuropatía desmielinizante crónica? No. Si es crónica ya no es Guillain-Barré. Entonces sería CDP. ¿No? Entonces, según las fibras afectadas, trastornos nervios periféricos con síntomas motores, sí. ¿Qué polineuropatías me va a dar más síntomas motores? Te diría el Guillain-Barré, la polineuropatía subaguda y crónica con hiperproteinorraquia, polineuropatía crónica recurrente, porfiria, toda esta materia de enfermedad. ¿Qué síntomas me va a dar sensitivas? Nunca se olviden, si les ponen en un examen de rigidez y demás, polineuropatías sensitivas, siempre busquen deficiencia de vitaminas. ¿Qué vitaminas? B1, B6, B9, B12. Pero esas especialmente, B1, B6 y B9. Bueno, medicamentosas. El paciente en terapia es una polineuropatía, pero es una polineuropatía retardada. Esa entraría en el grupo de las subagudas que vimos hace rato. Es un paciente que se intoxicó con órgano perforado, intento suicida, mejoró, lo lograron sacar de una parte crónica, estaba ventilado y todo, pero hizo un síndrome intermedio, ya que es una complicación de la intoxicación por órgano fosforado. Pasó eso y hizo una neuropatía tóxica retardada. Y ahora tiene una neuropatía. Tiene debilidad distal, no puede caminar y no lo pueden quitar del ventilador. Está ahora con tráqueos. ¿Qué más? Neuropatías isquémicas, polineuropatía diabética. ¿En quién vería una polineuropatía urémica? Diálisis. Por el tipo de lesión nerviosa, degeneración axonal, todas esas. El VIH produce neuropatía. ¿Sí o no? Sí. Yo nunca he puesto ese diagnóstico, neuropatía por VIH. Generalmente pongo neuropatía mixta, porque el mismo virus te produce neuropatía, pero el tratamiento, los antirretrovirales, también te provocan neuropatía. Entonces, ahí tienes una polineuropatía multifactorial, medicamentosa y por el VIH. Degeneración mielínica, o sea, va a atacar el cable del nervio, es lo que recubre el nervio, la mielina. Ahí está el Guillain-Barré, lepra, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 1. Esa es la enfermedad de
Charcot-Marie-Tooth es una polineuropatía genética pues común y especialmente común para preguntar en preguntas de examen de residencia. Bueno, entonces sí léala más que todo por eso, porque cuando vayan a dar su examen fija les va a entrar un Charcot-Marie-Tooth. Y degeneración del axón. ¿Ok? El axón, lo que está dentro del cable, siempre acuérdense, mielina es el cuero del cable y axón es el fierrito el que envuelve el cable. El guillain-barré, las neuralgias posherpéticas te van a quitar todo el cuello, o sea, toda la mielina, y te va a provocar daños, pequeños daños en el axón, lo cual te va a dejar con dolor crónico. Eso es la neuralgia posherpética. Ahora todo tiene relación, ¿verdad? La neuropatía urémica también, neuropatías hipotiroideas, hipertiroideas. Siempre en el abordaje de neuropatías soliciten TSH, porque si no encuentro la causa, si no es diabético, es muy probable que mi polineuropatía sea de origen tiroideo. Por las causas genéticas, ahí está el Charcot-Marie-Tooth en primer lugar, la enfermedad de Dejerine-Sotas, todos esos nombres raros entran, pueden creer que entran. Por ejemplo, en Colombia entra en el examen de residencia. Y tú dices, ¿por qué si en mi vida lo voy a ver? Y vienes a Bolivia y te encuentras con un Charcot-Marie-Tooth. Bueno, entonces, traumáticas, ¿sí? Generalmente las neuropatías traumáticas pueden ser por lesión total, las amputaciones, entonces eso quiere decir que tienen una lesión completa de mielina y axón. Eso se llama axonomesis, que te quita toda la continuidad del nervio. En cambio hay otra, la neuropraxia, que el nervio se aprieta. ¿En qué creen que se puede ver eso? Vamos a ver, vamos. Puede ser, pero más común en un síndrome del túnel del carpo. Esa es una neuropraxia, ¿no? Bueno, y ahí están, ¿no? La parálisis braquialostrética, cuando lo sacan al bebé del hombro, lo ve, y dice, no, ya no levanta su brazo. O sea, sí ha nacido. Y ahí es por al sacarlo del canal de parto, tú comprimes el plexo braquial y te va a dar una lesión braquial. Atrapamiento de nervios, lo que les decía, el túnel del carpo, el del codo, que va a ir, ¿no? El nervio mediano va a ir por el codo, por todo el carpo, el supraespinoso a nivel del hombro, el peroneo, en la cabeza del peroné, y neuropatías por choque eléctrico, quemaduras o radiaciones, especialmente en las quemaduras que no tengan orificio de salida. Las eléctricas son así, las eléctricas tienen la entrada y ojalá tenga la salida, porque si no hay salida, te ha pasado por todos los nerviositos. Bueno, isquémicas también, ahí están las neuropatías por vasculitis, la periarteritis nodosa, por diabetes, por radiación, en pacientes que realizan radioterapias. Tóxicas, ahí está, medicamentos para la tuberculosis, la isoniazida, nitrofurantoína, como decíamos, la cloroquina en los pacientes reumatológicos, streptomicina también en las tuberculosas, fenitoína. ¿Por qué fenitoína? No, ¿es cierto? Y los metales, todos los metales pesados nos van a producir neuropatías. Siempre es bueno en el paciente que no encuentres la causa de neuropatía, pedirle una prueba de intoxicación por metales. Toxinas bacterianas, sí, el botulismo, el tétanos también van a producir
Inflamatorias. Pueden ser infecciosas, por el herpes, lepra, parotiditis, todas. Posinfecciosas, sí, más que todo por la reacción inflamatoria. Sarampión, hepatitis, mononucleosis infecciosa. Causa desconocida. ¿Por qué desconocida? Pues sí, en realidad no hay una teoría por qué se produce el Guillain-Barré. Se habla de un mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una infección por un campylobacter. Entonces, diarrea. Pero pasa y esos anticuerpos que han ido a pelear con el campylobacter, tu cuerpo no los va a reconocer y va a decir, no, esto está mal, y va y empieza a atacar, y te va atacando al nervio periférico. Entonces eso se llama mimetismo molecular, y ahí es donde se va a empezar a producir el daño al nervio periférico, y va siendo progresivo y ascendente, ¿no? Causas desconocidas y ya metabólicas. La más común de las metabólicas, diabetes, pero hay por alcoholismo, pelagra, déficit de ácido fólico, todo. Endocrinas, sí, diabetes mellitus, hiper o hipotiroidismo, urea y Buenas noches. Ya, una hora te has Ok, neuropatías de las enfermedades malignas, sí, se presentan como síndromes paraneo. Ya. Este es el Charcot-Marie-Tooth, es la hereditaria que compromete a 1 de cada 2.500 habitantes. Recibe el nombre de los que la descubrieron, el doctor Charcot. Si se dan cuenta, todos los nombres de la neurología son franceses, porque la madre de la neurología es Francia. Bueno, Charcot-Marie, Henry Tooth, pero en realidad Tooth era inglés, solamente que ya después él continuó la investigación que habían iniciado Charcot, y ya puso criterios y todo. ¿Qué sinónimos? Neuropatía hereditaria del peroneo, atrofia muscular neuropática progresiva del peroneo, neuropatía hereditaria sensorimotor, todo, ¿no? ¿Qué síntomas? Afecta a los dos, o sea, va a ser una neuropatía mixta, sensitiva y motora. Lo típico es debilidad del pie, segmento inferior de las piernas. Generalmente va a tener el pie caído. Como hay debilidad, el pie caído. Entonces, ¿cómo sería la marcha de este par? Voy a hacer fuerza aquí arriba porque abajo estoy débil. Y te va a decir, me tropiezo, me caigo, porque no sé, cada rato me tropiezo. Y es por eso, porque tiene el pie caído. Ya inicia en la adolescencia, el cuadro varía en muchos enfermos, progresión de la enfermedad es lenta. La debilidad de miembros inferiores, marcha espasmódica, caída del pie, deformidad del pie y entumecimiento del pie y pierna. O sea, un síndrome neuropático. Causas, mutaciones hereditarias, lo que va a producir una degeneración del nervio lenta y lo que va a impedir una comunicación con el músculo. Toda la clasificación, los principales son esos, pero hay más de, si no me equivoco, 13. Es el más común, el tipo 1. Va a haber una duplicación del cromosoma 17. Esa pregunta me la han hecho una vez en un examen de residencia. Ok. Este sí. Menos común, y va a haber anormalidades del axón de la célula nerviosa periférica y no de la ruptura. Creo que no tiene que saber mucho. Esa es la de Dejery-Sotas, la Charcot-Marie-Tooth tipo 3. ¿Dónde estás? No, diagnóstico, historia clínica, antecedentes. Siempre van a tener un familiar con el diagnóstico. El examen va a tener un síndrome neuropático y
una biopsia del nervio sub. Es el nervio que más fácil se puede biopsiar. Y se hace en consultorio, nada de electromundo. Bueno, ¿qué vamos a evaluar en la exploración? Fuerza, el trofismo, los reflejos y la coordinación. Bueno, electrodiagnóstico, tratamientos y terapia física, dispositivos ortopédicos, pero no va a haber un tratamiento curativo como tal. Las inflamatorias, pues sí, esto sí tienen que saber. No puede haber uno de ustedes que me diga que no sabe Guillain-Barré, ¿no? Porque es una de las urgencias neurológicas que le deben tomar atención. Entonces, olvidémonos de las diapositivas. Hemos dicho que es primero autoinmune. ¿Por qué? Por un mimetismo molecular, porque no reconoce al anticuerpo, al antígeno se forma un anticuerpo que va a ir en contra del nervio. Listo, tienes un ataque de tu propio cuerpo a tu nervio. Eso va a ir progresando de manera periférica y va a ir hacia el bien. Entonces, el síntoma pivot sería debilidad. La debilidad, y esa debilidad va a ser de predominio distal. Entonces sus reflejos van a empezar a disminuir. Y a medida que progresa, o sea que va ascendiendo, los reflejos también se van aboliendo. Aparte que, que va a tener la debilidad distal y todo, también puede haber compromiso sensitivo, como el guanticalcetín, y también va progresando. No es que va a empezar así en los pies y va a ir subiendo. No, pues va de la parte más periférica, o sea, pies y manos. Tengo como un adormecimiento de las manos y va subiendo, como ya está por acá, no, como que ya está por acá, y ya te asustas porque ya se va acercando al pecho, ¿no? Y va a tener una debilidad vulvar y no va a poder respirar y va a requerir ventilación, y es muy difícil extubar a un paciente con Guillain-Barré, pero se puede. Entonces, causas del síndrome de Guillain-Barré. Yo ya les dije, el Campylobacter, ha habido una epidemia en el año, si no me equivoco, en el 81, ¿no? Que había una epidemia de Campylobacter, esta ha sido en China, y ahí empezaron a presentarse síndromes de Guillain-Barré, pum, 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 y todos, no, ¿qué pasaba? Y no, sí, el mismo Campylobacter que crea autoanticuerpos. Después, ha habido otro pico, más o menos por el 2000, secundario a chikungunya. Se ha visto que el chikungunya también producía estos autoanticuerpos. El dengue también, en realidad cualquier virus puede, pero pues los más comunes son estos. Después del COVID, cuando empezaron con las vacunas con el COVID, había una COVID, ¿sí? Me acuerdo en 2021, con la vacunación, yo tenía en mi sala como 17 pacientes con Guillain-Barré. Y yo, wow, ¿no? Sí, era loco, porque no es común tampoco, supuestamente es un 100,000, es muy raro, pero no, ha habido estas epidemias y actualmente hay mucho. Acá en Cochabamba el año pasado, con el dengue hubo un montón de Guillain-Barré. Bueno, el dengue también produce Guillain-Barré y sí, inician con debilidad, progresan, la debilidad es ascendente, hiporreflexia, reflexia, alteraciones sensitivas. Pueden haber variantes clínicas. ¿Qué variantes? Hay la variante sensitiva pura, hay una variante que va de la cintura para abajo, que es la variante paraparética. Hay una variante que queda dispreso facial, o sea, tiene parálisis facial bilateral. No sé qué tiene el doctor, tiene una neuropatía y una dispreso facial. Está el síndrome de Miller-Fisher.
¿Alguien escuchó el síndrome de Miller-Fisher? ¿Sí? El síndrome de Miller-Fisher es oftalmoplegia, ataxia, areflexia, sí. O sea, neuropatía. Neuropatía, oftalmoplegia y ataxia. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otra variante, encefalitis de Bickerstaff, que en realidad hay alguna bibliografía que quiera separarla de del Guillain-Barré, pero tiene el mismo, como la misma fisiopatología. Lo único diferente es que en estos se parecen mucho al Miller-Fisher, solo prácticamente lo diferencias con una resonancia que va a tener una lesión en fosa posterior, una lesión inflamatoria irreversible, o sea, no irreversible, que va a ser inflamatoria, pero va a ser reversible. Esa es la encefalitis de Bickerstaff. Hay otra, la óculo-faringo-braquial, óculo-faringo-cérvico-braquial, en la cual te va a dar la debilidad ocular, faringia, braquial y cervical. ¿No? Algo más. Hay alteraciones que son Guillain-Barré netamente sensitivos y no motores. Independientemente de todo, ahí tú tienes que evaluar, tienes que ver la clínica, porque tienes que estar muy seguro para hacer el diagnóstico, porque el tratamiento es caro. Pues el tratamiento del Guillain-Barré, el mejor tratamiento es la inmunoglobulina. Sí, la inmunoglobulina actualmente está como en 7,000. Hace 3 meses atrás estaba en 4,700, ¿no? Tú haces el cálculo. A ver, ¿quién tiene calculadora? Un paciente de 70 kilos. La dosis de inmunoglobulina es a 0.4 por 0.4 miligramos por kilo. ¿Cuánto es? Si pesan 70 kilos, multiplico por 0.4, 28. Entonces son 28 gramos que yo le tengo que poner. 5 gramos en cada frasco. Entonces, 28 entre 5, 5.6. Entonces, 6 frascos. Tengo que ponerle 6 frascos cada día por 5 días. ¿Ya? ¿Ah? Es actualmente 6,300. La más barata. 7,000, la de Megalabs, la de Bagol y demás. ¿Cuánto es? 206 meses. Es un tratamiento de 5 días. Así que, pues, para diagnosticarlo tienes que estar seguro. ¿Hay algún estudio que te garantice que es un Guillain-Barré? Pues hay uno que es la punción lumbar. La punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo te va a dar el hallazgo clásico del Guillain-Barré en punción lumbar. Siempre, y les van a preguntar mucho, les van a preguntar en los exámenes de residencia, de internado, de todo. ¿Qué encuentras en una punción lumbar líquido cefalorraquídeo? Una disociación albúmino-citológica. ¡Wow! ¡Qué bonito suena! ¿Qué es? Y cuando les pregunten qué es, porque ustedes no van a ser los que dicen. Disociación albúmino-citológica. ¿Qué es eso? No sé, pero sí dice. Quiere decir que las proteínas están súper altas. ¿Ya? Proteínas altas, pero las células están normales. Cuando hay neuroinfección es células altas, feocitosis y hiperproteinorraquia. Pero no, en el Guillain-Barré hay disociación albúmino-citológica, o sea, proteínas súper altas con células normales. ¿Listo? Por eso se llama disociación.
Sí puedo hacer, pero esto se va a positivizar después de la primera semana. Yo tengo que ponerle el inmunoglobulina lo más antes posible. Es más, yo pongo después de la exploración clínica, ya le doy sujeción. ¿No? Y otro, la electromiografía, más velocidad de conducción. Te dice que la literatura te dice que la electromiografía y las velocidades de conducción pueden estar normales hasta el día 15. Entonces recién le vas a empezar el día 15. ¿No? Entonces tienen que ser muy clínicos, ver debilidad ascendente, de inicio súbito, con reflejos bajos o ausentes. Pueden tener alteraciones sensitivas. Ya las variantes que todos dicen, no, mucho que raro, pues es más fácil. ¿Por qué más te va a dar una hemiplegia facial súbita? Por Guillain-Barré. ¿Por qué te va a dar un Miller-Fisher? Por Guillain-Barré. Entonces las variantes clásicas son más difíciles. ¿Listo? Diagnóstico diferencial. ¿Con qué podrían confundirse un síndrome de Guillain-Barré? No todo. Fractura de ligamentos cruzados. Pero diabetes. Diagnósticos diferenciales, te van a preguntar en un examen, cuando estés dando tu examen para plástica, te van a decir, sí, pero te van a preguntar, por ejemplo, doctora Valentina, dígame los diagnósticos diferenciales del síndrome de Guillain-Barré. No, porque es una debilidad rotable. Ay, sí. La debilidad es constante. Sí. Tienen que buscar una debilidad que sea de inicio agudo. Entonces, parálisis periódica hipocalémica es una. Sí, de P también puede ser. Muy bien. Después, Y es la neuropatía. Ahorita la buscamos. NMM, neuropatía motora multifocal. Sí. Es la que está. ¡Ah! Se borró. No, porque ya. Entonces, el tratamiento, ¿cómo debe ser? Ya saben, ¿no? O sea, primero la clínica, los diagnósticos diferenciales CDP, parálisis periódica hipocalémica y especialmente un síndrome medular. En un síndrome medular voy a tener disminución de reflejos o arreflexia, voy a tener una parálisis total, voy a tener todo. No voy a tener reflejos, nada. Es más, ni siquiera voy a tener esfínteres. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar? Nivel medular. Nivel medular es lo que me da la diferencia. ¿No? Y ya la CDP es la crónica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Es lo mismo que un Guillain-Barré, pero imagínense que te da pues una vez al año o 2 veces al año. Entonces generalmente utilizas inmunosupresores. Es polirradiculoneuropatía desmielinizante crónica. Del Guillain-Barré, el tratamiento, no lo olviden, inmunoglobulina a 0.4 miligramos por kilo. Si no tiene plata, por ejemplo, lo estoy viendo en el Viedma y me dice, no puedo comprarlo, está loco. Yo le digo, bueno, entonces, loco yo, entonces que es débil. No. Se puede hacer plasmaféresis. Hay un estudio comparativo que compara la eficacia de la inmunoglobulina a 0.4 miligramos versus la plasmaféresis a 5 gramos, intercambio plasmático. Se pone un catéter venoso central como de hemodiálisis, se conecta a una máquina de plasmaféresis, se saca el plasma con los anticuerpos, se limpia o se lo saca por completo y se pone albúmina, o se saca el plasma, se sacan los anticuerpos y se vuelve a poner el plasma. ¿No? No hay en ese estudio en el que se ha comparado, ninguno ha demostrado superioridad. Tanto la plasmaféresis como la inmunoglobulina han demostrado la misma efectividad, así que los dos están indicados.
Sin embargo, en ese estudio te ha dicho que como el Guillain-Barré te puede producir disautonomías de un paciente que le estás poniendo un catéter venoso central y le vas a sacar grandes volúmenes de plasma, te hace una disautonomía y te hace un paro. Entonces, tiene más contra efectos adversos la plasmaferesis. Sin embargo, si no tienes la inmuno, pues puedes usarlo. ¿Los corticoides están indicados o no? No, no te sirve de nada los corticoides. ¿No? Rehabilitación, fisioterapia, ayuda mucho. Después de eso, y generalmente yo a los 5 días y al quinto día lo veo mucho mejor, a los pacientes ya empiezan a moverse. Son muy pocos los que no mejoran. Bueno. Ya, entonces vamos a avanzar en miastenia. Yo creo que eso es lo que tienen que saber de neuropatías. ¿Han entendido neuropatías? Sí. A ver, vamos. Doctor, perdón, ¿de dónde se sacaba biopsia del nervio? Sural. Sí. No, ¿qué ha pasado? ¿Virtual? Abuelita de Adriana, buenas tardes. Esta vamos a ir viendo lo más importante, ¿no? Bueno. Entonces, miastenia. Ya en 1644 se conocía la miastenia. Bueno, encontraron algunos escritos que decían como esto: las fatigas excesivas arruinaron su constitución, su carne quedó macerada, sus tendones perdieron el tono y elasticidad, sus párpados estaban tan pesados que no podía ver a menos que sus asistentes lo levantaran, no podía caminar, pero su espíritu se elevaba por encima de las ruinas de su cuerpo, dirigido desde la cama de paja en la que fue llevado por sus ídolos. ¿No? Todo eso describe la miastenia. Miastenia ocular, en la que tenía la caída de los párpados, la diplopía que tienen estos pacientes por la debilidad de los músculos oculares que provocan que no tengas el punto fijo. Te hablan de la debilidad fatigable, de la debilidad muscular vespertina. Entonces ya existía en 1644. Bueno, en la mañana son capaces de caminar firmemente o levantar objetos pesados, pero tan pronto como son gastadas las reservas de espíritus que habían fluido a sus músculos, apenas son capaces de mover sus manos o pies. Entonces, la reserva de sus espíritus es la acetilcolinesterasa. Acetilcolina, más claro. Entonces, miastenia es placa neuromuscular. Placa neuromuscular es la unión entre el músculo y el nervio. Afecta la membrana postsináptica, ¿sí? La manifestación predominante es debilidad muscular, que empeora con el trabajo muscular repetido. Entonces va a ser debilidad fatigable. De modo que la función suele ser mejor por la mañana y una debilidad más pronunciada al final del día. Viendo esto, ¿cuál sería el tratamiento?
Si habla de autoinmune, requerirá inmunosupresión. El primer tratamiento es manejo sintomático de los síntomas, la piridostigmina. Pero el manejo en sí, para disminuir las crisis y disminuir la debilidad, es la prednisona. Ahora después hay ahorradores de corticoides, micofenolato, azathioprina, rituximab, anticuerpos monoclonales, como decía, ¿vale? Son la base del tratamiento. Ahora, empeora con el trabajo, sí, exactamente. Por lo tanto, o sea, necesito dar un tratamiento que me alivie estos síntomas y entonces con el menor tiempo posible, o sea, 4 horas. La piridostigmina es un medicamento anticolinesterásico, que eso se va a dar para aliviar estos síntomas. Entonces, no, ese es el estudio, bla, 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 bla. Ahí está. Entonces, puede ser este dibujito, ahí está toda la fisiopatología. Están sacando poquito. Estos son los receptores de acetilcolina. Entonces, estas son las vesículas sinápticas y esta es la membrana postsináptica. ¡Oh, por Dios! ¿Ya? Entonces, los anticuerpos de acetilcolina van a activar el complemento dañando la membrana postsináptica en la unión neuromuscular a través de la producción del complejo. Bueno, entonces nos van a empezar a dañar estas uniones. Después, los anticuerpos antiacetilcolina van a inducir la internalización acelerada de los receptores de acetilcolina y su tasa de degradación. Entonces, lo que normalmente debería estar acá, lo que normalmente debería estar acá, los internalizan. Algunos anticuerpos pueden bloquear directamente los sitios de unión de acetilcolina. Sí, totalmente. Ok. Y anticuerpos adicionales, anticolágeno, antitimina, antirreceptor de rianulina, anticontactina, anticanal de potasio dependiente, voltaje, todos ellos pueden ocupar, igual te van a producir debilidad. Entonces, netamente inmunológica autoinmune. En pacientes, generalmente si yo diagnostico a un paciente con miastenia, como tú estabas con el paciente con miastenia, de que le hicimos la prueba de hielo. Entonces, en esos pacientes, lo primero que se le pide es una tomografía de tórax, porque es muy probable que vaya a tener alguna lesión en el timo. Un timoma. ¿Qué quiere decir timoma? Sí, una hiperplasia folicular típica. Variantes clínicas, sí, hay muchas variantes. La clínica es lo que quiero que sepan. Para preguntas de examen hay cero negativas, quiere decir que yo hago las pruebas serológicas y me salen negativas. Antimus, busco los anticuerpos antimus o antiacetilcolina. Bueno, y esos me salen negativos. Los receptores más, hay muchos receptores alterados, pero los más importantes son los de acetilcolina y los anti-mus. Bueno, los anti-mus no se manifiestan como miastenia ocular, generalmente son miastenia vulvar. Va a tener debilidad para tragar, debilidad para hablar, disfagia, incluso para la respiración. Bueno, la presencia de anticuerpos musculares, anti-mus, va a aumentar el riesgo para enfermedad generalizada.
generalmente hay mucha relación entre los antimus y los timomas. Puede haber miastenia gravis de inicio temprano y también de inicio tardío. Puedes diagnosticar en pacientes jóvenes, 16, 17 años, pero también puedes diagnosticar a estos pacientes que están iniciando en la tercera edad. Sin embargo, cuando se te presenta en la tercera edad, siempre tienes que investigar o buscar algún neoplásico, porque puede ser un lamberito, entonces está secundario a un síndrome paraneoplásico. La manifestación del cáncer es un síndrome paraneoplásico, el cual está produciendo una debilidad fatigable, que en condiciones si no habría un cáncer sería una miastenia, pero en ese paciente que tiene cáncer sería un lamberito. ¿Me entienden o no me entienden? Más o menos. ¿Ya están cansados? ¿Ya se sienten bien? Es lo peor. Ya subgrupos de miastenia, sí, la seronegativa. La ocular es una de las más frecuentes, ¿no? ¿Cómo es? Va a tener diplopía, va a tener caída del párpado, o sea, ptosis, y ustedes lo ven y va a tener la debilidad que le va a producir un sexto o un cuarto. Y esa le va a provocar la falla en el enfoque, lo cual el paciente va a decir, tengo diplopía, ¿no? Entonces, debilidad muscular va a ser el síntoma pivot. La localización de la debilidad, la variabilidad del tiempo, si la debilidad es vespertina, si se induce con ejercicio o con actividad física, también te va a inducir el diagnóstico. La debilidad en la miastenia gravis va a surgir en los músculos extraoculares vulvares de las extremidades y musculatura axial. O sea, vulvar, ¿a qué nos referimos? Cuando yo digo debilidad vulvar, ¿a qué me refiero? Que el paciente no puede tragar, que el paciente no puede respirar y que el paciente no puede hablar. ¿Ya? ¿Dónde veo debilidad vulvar? Puede ser en la miastenia, sí, pero mucho más frecuente lo veo en una esclerosis lateral amiotrófica, la debilidad vulvar. Bueno, esclerosis lateral amiotrófica puede haber debilidad en tres segmentos: vulvar, miembro superior y miembro inferior. Incluso si tienes afectación de los tres segmentos, ya puedes decir que es una esclerosis lateral amiotrófica probable. Y la confirmas, una esclerosis lateral amiotrófica definitiva, más el estudio de electromiografía que me diga denervación. Ya el 60% de los pacientes van a presentar ptosis, diplopía o ambas. 15% de los pacientes pueden producir debilidad respiratoria. Ahí está, así está. Este es el ojo normal, por si acaso. Y este es la tos. Así que, ¿qué síndrome ven ahí? Si ustedes no saben qué es miastenia. Un cuarto. Y ya lo evalúo y le hago prueba de fatiga. Yo te hice prueba de fatiga, ¿verdad, María? ¿Se acuerdan? Vean acá, cuentan el tiempo, 1 minuto, y le dicen que no dejen de mirar hacia arriba, que no dejen de mirar. A medida que pasa el tiempo, se fatiga el músculo y va a caer el párpado. Poco a poco va cayendo y ustedes pueden distinguir. ¿Cómo pueden distinguir este pliegue? ¿Ven esta línea? Esta línea es lo que me va a dar la diferencia, la distancia que hay entre aquí y acá. A medida que yo voy a estar haciendo la fatiga, esta distancia va a ser más amplia, ¿no? La diplopía igual por los músculos, por el 3, la debilidad que provoca el 3, el 4 y el 6. Ahí está la debilidad que me va a dar la miastenia por acetilcolina, va a ser generalmente la ocular, aunque puede darme músculos proximales y vulvares. La antimus
una debilidad prácticamente generalizada y especialmente vulvar. La LP4, que es muy difícil ubicarla, y la miastenia grave cero negativa, que va a ser generalizada igual. Y ese es el síndrome de la Merito, que puede ser predominio, tronco y cinturas escapulares. La clasificación, cinco clases de miastenia, en la que la primera va a ser solo debilidad ocular, y así llegando hasta la última, que es el 5, que es la crisis miasténica. La crisis miasténica es un paciente que te va a llegar en falla respiratoria o en falla ventilatoria, más bien dicho. Cuando hay una insuficiencia respiratoria, ustedes van a decir falla en ventilación o falla en oxigenación. Un ejemplo de falla de oxigenación: neumonía. No puede oxigenar bien. Una falla de ventilación, el Guillain-Barré. Los músculos que me ayudan a respirar están débiles. Entonces, falla ventilatoria versus falla oxigenatoria. Estos van a ser falla ventilatoria porque van a tener debilidad de los músculos. ¿Qué puede provocar una crisis miasténica? Procesos infecciosos, sí. Medicamentos, sí, hay medicamentos. Muchos antibióticos, muchos medicamentos, benzodiazepinas que producen debilidad, exacerban la debilidad de la miastenia. Es más, los esteroides en un inicio provocan debilidad, siendo que es el tratamiento. Pero pueden entrar, van a ver los medicamentos que causan debilidad y se pueden sorprender a muchos medicamentos que no. Por ejemplo, me hacen interconsultas porque van a operar a un paciente que tiene miastenia. Yo lo tengo tranquilito, bien controladito, pero tiene una piedrita en su vesícula y lo quieren operar. La anestesia que le van a poner es muy probable que le dé una crisis miasténica. Y esa crisis miasténica, después de intubar a un paciente con miastenia, quitarle el tubo es casi imposible, precisamente porque lo tiene sedado con medicamentos que siguen exacerbando esa debilidad. Bueno, ¿qué otras cosas? Procesos infecciosos también pueden provocar debilidad. Bueno, a ver. Entonces, el diagnóstico, la historia clínica y el examen neurológico. Nunca se olviden que todo el neuro se ve con clínica. Bueno, entonces, la exploración neurológica, voy a tener debilidad agotable, voy a tener síntomas de fatigas positivos, la debilidad vespertina, la mayoría va a tener debilidad ocular y ya. Entonces yo ya sospecho. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo confirmo? ¿Hay alguna prueba que se pueda hacer? Sí, hay electromiografía. No como electromiografía, sino como prueba de estimulación repetitiva. ¿Qué quiere decir eso? Voy al ojito, a los párpados, y le conecto unos electrodos y le voy pasando pequeñas dosis de electricidad. Eso va a estimular el músculo y va a provocar que se empiece a agotar. Entonces ya la velocidad de conducción va a disminuir y se va a ver la movilidad. Ese es uno. Hay otras más fáciles. Ahí, la prueba del hielo. Cuéntame, ¿cómo has hecho la prueba del hielo? Se ponía un hielo en la parte superior del pulmón y se contaba 2 minutos. Después de eso tendría que haber mejora. En este caso el paciente no mejora y entonces... Exactamente. El resultado positivo es que el paciente con debilidad, primero lo fatigas, el paciente ya tiene la debilidad. Pones el hielo y con el hielo tiene que revertir esa debilidad, tiene que mejorar. ¿No? ¿Qué otro? Y en esos casos, digamos que estaba comentando, está contraindicado entonces una cirugía con anestesia. No, lo preparas. Recomiendas con qué anestésicos pueden entrar. Pues en algunos evitas la intubación. Hay algunos que no están bien controlados, así que evitas, así que puedes hacer solo con las pendurales y todo eso. Mucho depende. Y hay pacientes que tú tienes que estabilizar.
en algunos pacientes, el tratamiento acá, en una crisis miasténica ya establecida, es la inmunoglobulina. Bueno, entonces en ciertos pacientes en los que tengan que entrar a quirófano, sea necesario y esté totalmente descontrolado, pues previo a la cirugía le haces una aplicación de inmunoglobulina a la misma dosis que pillamos y con eso no va a haber problema para que tenga la cirugía. Idealmente haces 15 días antes de la cirugía, porque el mejor efecto de la inmunoglobulina son 15 días después a la aplicación total. Bueno, ¿qué más? Pruebas de estimulación repetitiva, sí. Hay electromiografía de fibra única también, eso para preguntas del examen de residencia. Yo no les voy a preguntar. ¿Qué más? Esto no se está proyectando, por si acaso. Sí, ya va. Diagnósticos diferenciales de miastenia. Lamberitón, gliomas del tronco encefálico. ¿Por qué creen? ¿Alteración vulvar? Sí. Porque te va a afectar algo. Entonces tú dices, no, esto está vulvar, no está tragando, no está tienes fija, es una miastenia, pero no tienes un posazo. Y es lo que te dije. Puede ser un síndrome del seno cavernoso. ¿Por qué? Porque tenía una parálisis del cuarto, tenía tosis. Entonces, si no era miastenia, tengo que distinguir de un síndrome de